Bienvenidos amiguitos y amiguitas una semana más a nuestro fantástico escenario para hablar de un tema muy friki, aquí acompañado de nuestro amigo Álvaro el Yayo Rovira ¿Qué tal, Tano? y Cayetano Tano Durender, un placer. Y en esta jornada nos vamos a adentrar en el universo del cine de terror, pero vamos a acotarlo desde su nacimiento hasta principios de los 60 con el nacimiento del slasher y las grandes películas de El fotógrafo del pánico y Psicosis. Ya. Yeah. Dos películas que nos encantan, pero primero queremos hacer un pequeño repaso por el bagaje cultural que ha supuesto este género dentro de la industria, cómo ha influenciado a otros géneros y, bueno, yo creo que podríamos afirmar, sin equivocarnos, que es uno de los géneros más cinematográficos junto al cine de terror, junto al cine negro. Sí, tiene ahí un... Bueno, muchas gracias, Tano, una vez más. O sea, sí, me apasiona hablar de este tema. Y sí, ostras, sí que el terror, bueno, es lo de siempre, que es un género que es tal, pero sí, probablemente todo el género, empezando desde sus raíces del expresionismo alemán, no sé, pues sí, como que tiene tantas variantes y ha influenciado en tantos géneros ya no de terror, sino de thriller, el cine noir de los años 40 y 50, Al cine fantástico. al cine fantástico, a todos. O sea, es que, de hecho, cuando se habla ahora mismo, creo, de hacer la iluminación, la foto de una peli, ¿sabes? Muchas veces se dice, o sea, a grandes rasgos es naturalista o expresionista, ¿sabes? O sea, y el expresionismo al final, todo viene del cine de terror, ¿sabes? Digamos. Exactamente. Del expresionismo alemán, Mm. que nos trajeron una buena cantidad de filmes que después se han ido asentando como de los mejores en la historia del cine y aparte por su influencia dentro de no solo del género, como has comentado, sino de otros géneros. Y bueno, como hemos comentado, el cine se asentó en los años 30. El cine de terror fue su época dorada. Pero antes ya teníamos unos pequeños esbozos y unas iluminaciones de lo que iba a ser el género de terror. Claro, en los 30 con la Universal, bueno, ya con Estados Unidos, digamos. Exactamente. Universal es la productora del cine de Mm. terror. Fue ella la que se dio cuenta de que había un filón importante, Hay no un solo filón. económico, sino artístico. Y digamos que gracias a Universal tenemos a todos esos grandes monstruos de la historia del cine, como son Drácula, Frankenstein, El hombre No. invisible, el jorobado de Notre Dame, el fantasma de la ópera. Y todo esto, digamos que tiene sus raíces en el expresionismo alemán. Ya podíamos ver retazos de cine de terror, como ya sabemos, el cine empezó a finales del siglo XIX, Ujú. pero no se asentó hasta finales del XX, principios del 30. Ya teníamos ejemplos de películas de, de corte de terror, Ujú. pero con el paso de los años se fue asentando hasta llegar al expresionismo alemán, y con el expresionismo alemán tuvimos todas esas grandes referencias que después pudimos ver plasmadas en el género. Sí. Luego también hay mucho mito sobre esto, que evidentemente el mito siempre se sienta en cierta realidad. Por ejemplo, siempre se considera como la primera peli de expresionismo alemán el gabinete del doctor Caligari de Wayne. Ujú. Creo que es del 19, el 20, no, seguro ya estamos dando, corregirnos en los comentarios, El pero 21. pues del 21 puede ser y tal, pero es verdad que luego sí que hay, no solo retazos, sino hay terror antes de esto. Lo que pasa es que es una película que asienta tanto las bases de un... Es que no sé si es un terror, un fantástico que nunca se había visto antes, pero ya se había hecho cosas antes, Las arañas de Fritz Lang, por ejemplo. Yo siempre reivindico una película que es verdad que tiene una versión que es más fácil de conseguir del 26, pero hay una versión de 1913 que se llama Estudiante de Praga, Sí. que es una pasada, que básicamente es, pues el típico mito de Dorian Gray o del espejo o de vender, de Fausto, a fin de cuentas, de vender tu alma al diablo, que básicamente va de un aristócrata que eso que no, un aristócrata no, perdona, un estudiante que en su época de estudiante conoce a una chica aristócrata, intenta, pues eso, ligar con ella y tal. Entonces, a cambio se le aparece un señor, que todos asumimos que es el diablo y tal, que evidentemente es cine mudo esto, que le dices, bueno, si quieres estar con ella, dice, te lo cambio, no le dice el alma, dice tú. Es que no me acuerdo la palabra porque es una pelea alemana que me da mucha vergüenza pronunciar, pero básicamente es su reflejo en el espejo. Y está ya la idea y la premisa es tanto que, aunque parezca muy raro, este tema ha influenciado a muchísimas películas, a Hitchcock, a Vértigo, a Abre los ojos, el esto de vender digamos, el tema de la máscara, de coger tu Sí. máscara y tal. Y a partir de ahí, o sea, ya Fausto, que vino de poco Fausto, después. claro, de Fausto, que también es de, espérate que no me equivoque, es de Murnau. Ujú.
Y bueno, y Murnau también tiene, pues eso, es que entre Murnau y Freslan creo que son los dos grandes nombres del... Aunque Mm. empezara con el gabinete Caligari, creo que son Murnau y Freslan los que son como los dos tótems del expresionismo alemán. Exactamente. Es que podríamos decir además que el gabinete del Dr. Caligari ya asienta todas las referencias que vamos a ver posteriormente en el cine del terror, Mm. sobre todo por las características del expresionismo alemán, que no es, que digamos que lo que más marca ese género no es las historias en sí, sino cómo están tratadas, Totalmente. cómo son las escenografías. Podríamos decir sin duda que lo más impactante del expresionismo y digamos lo que más ha influido era su estética. Todo eran universos extraños, con paredes dobladas, con ventanas con forma de rombo, con suelos que van hacia direcciones sin sentido. Todo esto para crear unas atmósferas estresantes y enervantes y sobre todo para llamar la atención al público sobre la extrañeza que estaban viendo. La arquitectura, las sombras... Claro, una de las cosas más importantes que a mí, pues no sé lo que más me gusta del expresionismo alemán, es el juego que hacían de las sombras, que no solo era un juego de encender luces, sino que directamente pintaban de negro sobre el escenario los haces de luz y los haces de sombra para crear un efecto más potente y que llamara más la atención. De hecho, una de las cosas que más llama la atención, y me quiero imaginar que cuando la gente lo vio por primera vez, no sabría qué estaría viendo o le parecería muy extraño, porque al final todo es extraño. El suelo es extraño, los personajes son extraños, la ropa es extraña, la luz es extraña. Claro, es que hay que tener en cuenta que al principio el cine, cuando empezó como espectáculo de feria y tal, ni siquiera se planteaba en mover la cámara. Pero de hecho es que no se planteaba que fueran historias de ficción. Era, pues eso, el regador regado, es como historias de la vida cotidiana, ¿sabes? Obreros saliendo de la fábrica, o, los Lumière. No fue hasta Méliès que empezó la ficción. Pero claro, Que empezó a hacer el montaje, que empezó a contar historias, y que más empezó a allá de hacer montaje Méliès, paralelo. que la gente al principio creía que era lo que llamamos naturalismo o realismo, que es, pues eso, el grabar la vida tal y como Sí, es. grabar gags, grabar Claro, obras de teatro, grabar a gente paseando por la calle. que eso que hemos vuelto un poco a ese cine hoy en día, creo, es esto, pero claro, lo que me refiero es que la innovación del lo que aporta el expresionismo, que evidentemente no aparece un día y tal, pero que con el tiempo, con cómo se va gestando, precisamente eso, lo que tú has dicho, ese mundo de fantasía que, claro, la gente eso le da un vuelco que te cagas, ¿sabes? O sea, Mm. Claro, de repente ve como, o sea, ya les parecía mágico Ujú. la idea de ir a ver una pantalla y que había movimiento, pero cuando llegaron las vanguardias, porque el expresionismo es una de las vanguardias, pero no solo fue el expresionismo, sino otras vanguardias influyeron en que en el montaje se volviera loco, Sí, en que la producción Rusia, exactamente. Ya sabes, como dice Tarantino, todo estaba tranquilo hasta que llegaron los rusos y sí, 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 es verdad. y todo lo volvieron loco. Y empezaron a jugar con el montaje, con el movimiento de cámara, los alemanes también lo hicieron, y a partir de ahí no solo asentó de lo que iba a ser el cine alemán, sino que son de las películas más influyentes en la historia de todos los géneros. Mm. Porque los movimientos de cámara, no solo los movimientos, sino la posición. Porque antes no eran comunes, pero de repente llega el gabinete del doctor Caligari o llega el doctor Mabuse. Esos movimientos muy extraños que nadie se había planteado. Exactamente. Sí, De sí. repente aparecen los planos holandeses o aberrantes, que es ese plano que está de lado y que se va poniendo más de lado. Sí, O cuando de la repente. burbuja está afuera, o sea, que la angulación ni siquiera está... O sea, una especie de disonancia armónica en el plano, ¿sabes? Exactamente, Sí, sí. exactamente. Como Sí. es extraño, pero no queda feo. Y además llama la atención por su naturaleza. También eran muy constantes los usos de cenitales, que no es que antes no se utilizaran, pero de repente los cenitales tenían voz y expresaban otro tipo de sentimientos que no se habían expresado hasta antes. Mm. De hecho, aunque el cine desde el principio ya juega con esta idea, fue en los años 30 cuando el montaje tomó protagonismo, Mm. cuando la música tomó protagonismo, cuando de repente no eran solo los actores lo que íbamos a ver. Íbamos a ver el montaje, íbamos a ver el sonido, íbamos a ver el drama, íbamos a ver qué director lo había hecho. Es una cosa que se ha perdido un poco, pero a lo largo de la historia del cine, muchas veces se ha ido al cine porque este director la estrenaba, porque este actor aparecía. Ahora ya con las modernidades se ha desdibujado un poco, pero en esos inicios la gente le llamaba mucho la atención todo lo que podía llegar a hacer de extraño, Mm. aunque no se entendiera, porque en muchas ocasiones no se entendía lo que estaban Sí, viendo. sí, yo eso lo estaba pensando ahora, por ejemplo, que en muchos casos del expresionismo alemán no son películas que hoy en día propiamente se consideran de terror, pero, por ejemplo, un drama como El último, Ujú. es una de mis favoritas. Es de las películas que creo que menos intertítulos tienen, o sea, es cine puro, o sea, Sí, es casi todo es no salen cartelitos visual, no todo el salen rato, ¿vale? cartelitos, exactamente.
En realidad es un melodrama, pero así, a nivel de concepto de contenido, lo que te cuenta la historia es un drama. Pero la forma de contártelo, hay algo ahí dentro, pues eso, lo que hablamos, la arquitectura, el esto tiene hallazgos geniales. Por ejemplo, acuerdo una carta que le dan de despido a él, que de repente ves la carta como que se emborrona y se humedece. Y claro, no lo entiendes hasta que ves el contraplano, que es el tío que está llorando porque está viendo su carta de despido. ¿Sabes? Son cosas que ahora que damos por sentadas, pero que están construyendo un lenguaje que luego se va a mezclar con el lenguaje realista que ya existía, con lo que había aportado Griffith y que ha influenciado, bueno, en la mayor industria que es la que es la estadounidense. Ujú. Y claro, y eso es brutal porque, claro, nosotros ahora son como cosas que vemos muy evidentes, pero claro, en su momento eran hallazgos increíbles, tío. Claro, era la novedad. La Claro, gente no entendía qué estaba viendo, hasta tal punto que en los inicios del cine de terror la gente huía despavorida de las salas. De hecho, tuvieron al principio, cuando estrenaban las películas en los años 20, pensaban que eso iba a ser un problema, porque estrenaban la película, la mitad de la gente se iba o se desmayaban, y estos son hechos reales. Hubieron estrenos de cine que en diferentes salas de Estados Unidos, sobre todo, tenían personal médico en la sala de la cantidad de desmayos que se producían. Esto sobre todo ocurrió mucho con Frankenstein, pero eso ya llegaremos cuando lleguemos a la Universal. Pero a pesar de esto, porque claro, los primeros estrenos, los estudios estaban un poco asustados de ver cómo la gente se iba corriendo. Pero sin la reacción, pero también había filón ahí, entonces. exactamente, había un filón muy grande porque de repente se dieron cuenta que aunque la gente se iba corriendo del cine, la gente iba a verlo y en cantidades. De hecho, hubo un momento que la gente iba, es el género que más demandaba, era ver el cine de terror, porque digamos que aún no habían aparecido otros géneros más así, de ese corte extraño, de ese corte llamativo. Entonces, claro, la gente acudía a ver lo que no veían en su Claro, vida. bueno, es que hay que decir que el terror, cuando hablamos de terror o expresión alemán, es que esto va de la mano, evidentemente, de la fantasía, de la ciencia ficción, de todos cuando se habla de cine de género, generalmente géneros nunca tomados en serio por un mainstream que, bueno, no se sabe por qué, pero bueno, que todo cinéfilo sabe que es, que es la hostia. Claro que luego Sí, hay la gente diferencia. se toma más, como que la gente toma más en serio el drama, la comedia, la Exactamente. acción, Mm. pero luego la fantasía, el Claro. terror, Luego influencia también a películas muy mainstream, sé que me estoy saltando, pero aparte del cine negro que ya hemos hablado, el cine negro estadounidense, que evidentemente viene cuando muchos directores y directores de fotografía alemanes emigran, cuando Hitler empezó la fiesta. empieza la fiesta en Alemania, absolutamente. Esos influencian un montón bueno, es que no influencia, es que Murnau se va y hace Amanecer, que es uno de los mejores ejemplos, que ya no es, o sea, es expresionismo alemán, se considera, pero es una producción estadounidense, y Amanecer. Y quería nombrar una cosa quería nombrar Amanecer, porque antes cuando estabas hablando del último, que son películas que también, por la forma en la que están montadas, hay ciertos momentos que pueden considerarse aterradores, porque al final las películas no son fantásticas. Hay una escena que me gusta mucho en Amanecer. Es verdad que hay algo de realismo raro en Sí, Murnau. Es que el que es más raro es Fritz Lang, es verdad. sí, el más En ese raro es sentido. pero Murnau, eso que estás viendo al principio, una historia que parece alegre, la feria. Bueno, tiene Nosferatu, Murnau, claro. Sí, por supuesto. Que es el primer Drácula. Perdona, perdona, sí. No, no, no pasa nada, pero claro, en Amanecer, conforme va la película pasando, te empiezas a dar cuenta que es un drama más oscuro de lo que te crees y de hecho, al final, lo siento, alerta spoiler, cuando el protagonista de la película quiere acabar con la mujer, el montaje, los sonidos, las luces, todo empieza a volverse una escena muy Hablas aterradora. del famoso plano secuencia, son los primeros planos secuencia, ¿no? Sí, Que se va entrando en el bosque. Que eso, por favor, si alguien lo ve, iros a ver Amanecer a un cine. Porque es que en una tele normal no se puede apreciar esto. Se puede ser en 35 milímetros mejor, lo menciono lógico, porque es brutal esa escena, es brutal, tío. o sea, son películas que sin ser directamente de terror, ya empezaba a coger esos elementos para crear ese tipo de registro en la gente, para que la gente se asustara, lo pasara mal, se angustiara, sin necesidad de recurrir a una película de terror. Por eso el género al principio, digamos que las primeras grandes producciones de cine de terror, que fueron las que movieron mucho al público, fueron las creadas por Lon Chaney, Mm. a saber, El fantasma de la ópera. ¿Y cuál es la otra que hizo? El jorobado de Notre Dame, que digamos que él se convirtió en una figura muy popular dentro del cine de terror, entonces la gente también recurría a su presencia para ver ese tipo de cine. De hecho, fueron grandes éxitos de taquilla y grandes éxitos de público. Estas ya son, perdona mi ignorancia, estas ya son estadounidenses, Aún estamos en los años 20, aún no estamos en la Universal. pero es Estados Unidos. Me Sí, refiero, vale, un Shining, me refiero que. exactamente. Británicos, estadounidenses, ¿sabes? El Vale, fantasma vale, de la vale. ópera, etcétera. Pero
una vez que el cine expresionista alemán golpeó al mundo y le enseñó a la gente cómo podías utilizar los decorados, cómo podías utilizar la arquitectura, cómo podías utilizar las luces. Esto pasó a ser parte del imaginario colectivo, de ser, ¿sabes? Como un subproducto o algo que viene fuera a mezclarse con la industria cinematográfica Claro. importante en ese momento, claro. De hecho, la gente ya en su mente tenía sentado que para ver una película de terror tenían que suceder esas cosas. Tenían que haber planos aberrantes, tenían que haber puertas desencajadas, tenían que haber suelos extraños, que eso poco a poco con el suelo, eso poco a poco con el tiempo se fue puliendo Mm. hasta los nuevos géneros que tenemos ahora. El plano aberrante, para que la gente a lo mejor que no sabe, o plano holandés, es lo mismo. Es el típico plano que, por ejemplo, el típico contrapicado que hace mucho Orson Welles o Hitchcock, que aparece un personaje como muy poderoso, muy, ¿sabes? Muy grandilocuente y está hecho de una forma, no sé, como que se le ve desde una angulación muy extraña, ¿sabes? Exactamente. Mm. El plano no está centrado, el plano está angulado, Mm. depende, puedes angularlo hacia cualquier lado y genera un Sí, efecto un efecto de de sosiego, desasosiego y sí, de justamente. desasosiego y a la Sí. vez da miedo y a la vez impacta porque es una figura gigante que se viene hacia nosotros y encima, claro, ponerle el plano de lado hace que la gente le extrañe más qué va a pasar, si va a atacar, si va a ser el personaje principal. Y todos estos elementos de que el expresionismo alemán influyó en, en las primeras películas de terror del cine americano, se asentaron a principios de los años 30 gracias a la Universal. Mm. La Universal es esa productora americana, estadounidense, que supo ver que ahí había un filón. Porque, porque al principio muchas productoras dudaban, por eso, por este efecto que te he contado, de que la gente iba al cine, pero se asustaba, se iban, pero la gente pagaba entradas y se hacían colas impresionantes para seguir viendo las Ahí películas. empezaron los monstruitos. Exactamente. Y en los años 30, en el 31 para ser exactos, llegaron 2 películas que cimentaron, que asentaron el cine de terror y a partir de ahí llegó todo el cine de terror que conocemos, que como bien sabes, son Frankenstein y Drácula. Mm. Bueno, estas películas, como gran parte del cine de terror de principios del siglo XX, estaban muy influenciado por los grandes escritores góticos, Edgar Allan Poe, Mary Shelley, Bram Stoker. De hecho, la mayoría de las novelas de estos autores las vamos a ver reflejadas en el cine. Sí. Ya no solo con Frankenstein No, y bueno, Mary Shelley. y todos claro, empieza el filón de eso, de Drácula, de Frankenstein, que luego tienen o sea, ya no solo secuelas, o sea, ya era conocido. Para empezar, porque el propio Murnau tiene un Nosferatu, Exactamente, que de hecho tuvo que pagar los... No tuvo que pagar derechos precisamente porque le llamó Nosferatu en vez de Drácula, exactamente. pero era el O sea, Drácula de era la Bram Drácula Stoker. de Bram Stoker Exactamente. que la manipuló y la disimuló lo suficiente como para que no le pudieran denunciar, pero evidentemente está contando la misma historia. El conde Orlok, que viene de Transilvania, en el barco, desaparece gente en el barco, llega al puerto. Es Drácula, Es es la Drácula. historia de Drácula. De hecho, To- yo creo que probablemente es de las versiones más literales de... Sí, sí. Exactamente, cambian los nombres, pero pasa exactamente lo que pone la novela. De hecho, hace unos meses me acuerdo cuando por el estreno del año pasado, creo, de Nosferatu, la nueva, vimos las tres Nosferatus, y yo creo que la más fiel es Sí. la de Murnau. A mí también me gustó mucho. De hecho, creo que fue, ya siempre lo hemos dicho, nos gusta mucho Mm. hacer sesiones y maratones, pero esa sesión fue extraña porque vimos la Los Nosferatu Dráculas de feos Murnau, vimos, claro, digamos. los Drácula feos, vimos la Nosferatu de Murnau, la Nosferatu de Herzog y la nueva Nosferatu Mm. de Eggert, ¿no? Del Sí, director de la de bruja, Robert Eggers, sí, 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 el de de la Robert bruja Eggers. y el del Faro. Y claro, fue interesante primero ver cómo se va adaptando el cine y el terror a lo largo del tiempo, porque son películas que entre ellas se llevan 30, 40 años. Pero la historia siendo la misma, Sí, te lo cuenta de una forma súper distinta. O sea, de cómo va evolucionando el cine y evidentemente las tres tienen una influencia del expresionismo brutal. sí, sí, totalmente. De hecho, claro, se ve más en la primera. Yo creo que la que más disfruté fue la de Murnau, pero porque al Sí, final, claro, como nosotros somos de unas generaciones muy modernas, a mí me impacta más ver eso como extraño, porque aunque se ve su influencia en el cine, ya las películas no son así. sí, es como el cine haciéndose a sí mismo. Cuando ves las pelis, Exactamente, hay algo que, no sé, lo típico de cuando ahora que todo está clasificado y quieres etiquetar y quieres votar, es que no sabes cómo votar eso, porque evidentemente dices, el lenguaje no es perfecto, pero precisamente lo que tienes el hallazgo es que el lenguaje se está creando en ese momento. exactamente. Y O sea, además que se nota, está jugando, está se siendo una nota aventura. Es con los como- efectos especiales, se nota mucho, con los Mm. efectos especiales que son muy básicos, pero con la magia del cine se convierten en grandes artefactos, con las sombras, con las sábanas,
con eso, que tiraban mucho. Pues Al hacían muchas principio, fricadas que sí, se querían al principio tiraban mucho de cablecitos, tiraban mucho de sábanas que se movían y al moverse parecía que lo que había proyectado se movía. Y poco a poco eso se fue puliendo para crear efectos no más poderosos, sino mejor introducidos y no llamaban tanto la atención. Fluías más dentro de la Podríamos decir, película. ahora que pienso, que es el principio de los efectos especiales, ¿sabes? Que es Exactamente, coger, pues como Ed Wood, bueno, o editores de serie B o de serie Z, que cogen, ¿sabes? O sea, lo mínimo para crear. Es que siempre se dice, en la falta de medios está la, ¿sabes? Como la sapiencia de hacer algo. exactamente. De hecho, ahora vamos a seguir un poco hablando de la Universal, pero una de las productoras que también fue fuerte, no como la Universal, porque es la madre del cine de terror que conocemos, pero la RKO también creó muchas películas que no solo se hicieron famosas en la época y hicieron mucho presupuesto, sino que actualmente se consideran algunas de las mejores películas Bueno, de la historia. RKO es la que produjo Ciudadano Kane, de hecho, pero que Exactamente, fue el pelotazo. exactamente. Y películas como La Mujer Pantera o El Hombre Leopardo son películas que están hechos con bajísimos presupuestos, con artificios muy artesanos, y sin embargo son películas que llamaron mucho la atención del público. Una película de la Mujer La Pantera. película de La Mujer Y es una Pantera, película hecha con 2 duros, o sea, dos duros, claro. dura 1 hora. Sí, sí, sí. Pero RKO ahí también fue muy inteligente y supo ver que en el terror había algo y empezó a explotarlo, que de hecho, esta idea de hacer cine de terror tan barato fue lo que hizo que naciera el cine de terror de serie B, Totalmente. y con el cine de terror de serie B empezaron a nacer los otros subgéneros como el gore, el slasher, que poco a poco se fueron asentando con el paso de las décadas. De hecho, has dicho algo que me ha gustado mucho de La Mujer Pantera, la falta de medios en la serie B, precisamente por la falta de medios. Creo que se ve en una peli que no es de terror, pero que habla sobre las producciones baratas al principio. Es una grande película de la historia del cine estadounidense, se llama Cautivos del Mal. No me acuerdo el título original, que va The de... Bad and the Beauty. Ahí está. De Batman the Beauty, que es de las primeras películas que habla sobre la industria del cine y al principio por eso es un director y un productor que se conocen y empiezan a hacer sus primeros pinitos y como no tienen dinero, me acuerdo que hay una escena en la que tienen que haber, no sé si nos brujas, no me acuerdo lo que es, y dice, ostras, pero no tenemos dinero para mostrar todo esto. Dice, a ver, ¿qué es lo que más miedo da a la gente? Creo que lo dice el productor y le dice, ¿qué es lo que más terror hace? Dice, la oscuridad. Dice, pues no se ve. El fuera de campo hace un montón también, que además es un elemento cinematográfico de la Claro, cinta cinematográfico, oír lo que está pasando, pero no verlo, o, imagi- o, es una forma o de hacer. imaginártelo, o ni siquiera, o Exactamente. que pase algo que de repente el personaje está en fuera de campo, o más adelante que la cama se desplace, que eso ya es casi romper la cuarta pared. Pero claro, eso si lo haces bien, porque no sirve siempre esto, ¿sabes? Hay que tener una gramática y una escala de planos y un buen montaje y tal. Si lo haces Exactamente. bien, el poder imaginártelo con el maestro, esto todos sabemos quién es Hitchcock. O sea, el no mostrarte las cosas, sino que tú la intuyas, casi es peor porque cuanto más perverso es el espectador, y los humanos tendemos a ser muy perversos. Cuando se trata de ficción y de imaginar y la imaginación vuela, joder, el uso de la fuera de campo, pues eso, o sea, ¿qué más da más miedo que la oscuridad? Que es el no ver algo y tener que Exactamente. imaginártelo, ¿sabes? Que es literalmente lo que a uno le asusta cuando un niño se levanta de su cama y quiere ir a por un vaso de agua. Lo que le asusta es atravesar el pasillo oscuro sin luz, porque ahí te puedes imaginar que te sale de todo. Además que el cerebro es muy orgánico y muy plástico y funciona muy rápido en esos momentos, que te imaginas desde que te va a aparecer un monstruo o que le ha pasado algo a tus padres Digo, que debajo de la o que te van a cama. abducir o Sí, que te sí. va a salir un brazo, porque así funciona el O sea, terror, que no asustarte. sabemos ya si ese pensamiento influencia al cine o es el cine lo que influencia al pensamiento, Sí, ¿sabes? se Porque retroalimentan el uno del otro. realmente mucho, tío, porque... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. De, Cuando estabas hablando de o los... sea, si vas a abrir el armario va a estar la niña del exorcista, ¿sabes? Exactamente. Sí, sí. Cuando has estado hablando de los efectos especiales, en esa época, me has recordado al Hombre Invisible, que primero, bueno, como hemos comentado, primero llegaron Frankenstein y Drácula en 1931, pero a lo largo de toda la década de los 30 y principios de los 40 vinieron todos esos grandes personajes que todos conocemos, como el Hombre Lobo, em, el Hombre Invisible, Jack el Destripador. Se hicieron muchísimas más sagas en La novia de Frankenstein. Y después, esto ya lo retomaremos, pero cuando el cine de Universal se dio cuenta de que ya llevaba muchos años haciendo terror, pero no quería perder el filón, empezó como a autoparodiarse a sí mismo y empezó a sacar decenas de continuaciones como El hijo de Drácula, La mujer de Frankenstein contra el hombre lobo. Hay que decir que en general, o sea, el hito hay muchos actores, pero que en general Drácula era Bela Lugosi, que es el hombre como elegante, porque es el Drácula más elegante, es el Drácula Sí, más sí, sí, guapo, yo sí, creo, de la sí, sí. historia. Igual con Christopher Lee,
Sí, Christopher Lee, que eso vendría muchos años después, en los 70 y tal, con sí, la pero Hammer, Bela Lugosi era como más fino, como más más limpio, fino, sí, como sí. más no se le doblaba la camiseta, Tú ni ves el se Nosferatu que ha sacado Eggers ahora y es todo lo contrario. Es un monstruo asqueroso, ¿sabes? Con deformidades, con tal. Pero luego sí, lleva el pelo repeinado hacia atrás, ¿sabes? exactamente, quería llamar la atención, te quería todo el rato estaba intentando Sí, seducir. había algo muy seductor en Claro, Drácula, que no sé si está en la novela de Bram Stoker así, pero sí es algo muy seductor. Creo que la imagen de Drácula seductor es más por la figura de Bela Lugosi en esas películas de la Universal que por la propia novela. pero además influye positivamente porque, claro, Sí, 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 no digo que sea, sí, sí, no, no no, que sea algo claro, malo. No. por supuesto, pero quiero decir que le da mucha fuerza a ese tipo de películas porque al final, la magia que tienen esos personajes es que te seducen en cierto modo. Y además, la intención de Drácula es literalmente que te sientas atraído por él Y succionarte. y succionarte el alma. Sí, sí, sí. Y la verdad es que, lo hacía de 10, lo hacía de 10. De hecho, en el imaginario colectivo suele ser, Bela Lugosi el El Drácula Drácula por que excelencia, en el tenemos, que más sí. pensamos. Sí. Como Frankenstein, por muchos monstruos Boris Karloff, que salgan, Frankenstein es Boris Karloff. a mí Frankenstein es que esto quiero decirlo porque el Frankenstein, que se llama creo la original Doctor Frankenstein de 1961, o sea, me parece una de las mejores películas de terror de la historia del cine. Y aparte de que es verdad que parte con una buena baza, que es un novelón, o sea, Frankenstein Exactamente, en sí ya exactamente. es Y el increíble. personaje es brutal. Es brutal, tiene unas escenas y además tiene algo del personaje, que todos consideramos malo, pero en realidad no es malo, Sí, es exactamente. incomprendido. Conforme lo estabas hablando, lo estaba pensando, Eso que me una cosa encanta. bonita que tiene Frankenstein es que es una película de terror, pero el protagonista, o sea, el personaje que da terror, no es exactamente malvado. Con Frankenstein, bueno, para empezar, evidentemente es un monstruo, pero es un monstruo que lo han creado. En cierto modo, pues, se puede llamar del mito que ahora hay muchas películas por modelo tal, pero que es un monstruo creado por la sociedad, en el fondo, Exactamente. ¿sabes? De hecho, es monstruo por cómo lo vemos nosotros. Totalmente. Pero él desde su nacimiento no es un monstruo. Él es un ser que ha nacido, un ser que está preparado para vivir la vida, ¡Está pero vivo! ¡Está ¡está vivo! vivo! Pero cuando empieza a relacionarse con su ambiente y con las otras personas, empieza a darse cuenta que reaccionan con espanto hacia él y eso es lo que empieza a turbarle. En De realidad, hecho, hay una famosísima escena, la escena que por accidente mata a la niña, esa escena es justamente lo que iba a que decir, es que además me es parece un accidente de verdad, porque la niña lo ve y es muy humano y no, ella muy. quiere jugar con él, de hecho, Exactamente, ¿sabes? que él ya está huyendo, él se quiere esconder porque la gente lo persigue y de repente una niña se acerca y vemos que es Está jugando en el agua, de sí, hecho, con las flores, que se ve la humanidad del personaje. y de hecho él cuando creo que es consciente después de que Lía se ahogue, se mira en el agua él, se ve su reflejo, y ahí es como consciente. Hay una especie de sintaxis rara poética que en realidad no es Hay una realista, catarsis de que de entiende por qué la gente le teme. entiende lo que es, o sea, no es que haya entendido que ha matado a una niña, se ha visto el reflejo en el agua de que él es un monstruo, ¿sabes? Y es Exactamente, raro porque la imagen del espectador, o sea, eso en la vida real no pasaría, tú no te das cuenta si las cosas, pero la imagen del espectador entiende esa poesía y sí, la asimila, ¿sabes? Y dice, hostia, qué potente es eso, tío. sí, ¿Sabes? sí, 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 sí. Y además es que te das cuenta en el momento que lo ves, como él, de repente reflexiona y se da cuenta de lo que le ocurre, porque además él también va un poquito como un animal, que le sacan una antorcha y huye, que le gritan y huye, De pero hecho, a partir de ahí todo el pueblo le sigue con antorchas y tal, sí, hasta pero él que, ya tiene un carácter aterrador. evidentemente, Él ya va enfadado, él ya entiende que como soy un monstruo y me quieren destruir, no puedo dejarme así. hombre, sí, supervivencia al final, ¿sabes? Claro, exactamente. Y voy a huir, pero dándoles miedo, etcétera, etcétera, hasta el apoteósico final en el molino, que no os vamos a desvelar por si no lo habéis visto. Aunque muy mal, si no lo habéis visto, tenéis que verla ya. Y leer la novela también. Ya sabéis, de todas las películas que hablamos, os la apuntáis en una listita y os las vais viendo. Y lo que quería comentar de eso, que con la llegada de Frankenstein y Drácula, que llegaron los otros arquetipos de terror, la momia, el hombre lobo, ocurrió una cosa muy bonita, a mí me encanta el hombre invisible, sobre todo por la forma en la que trabajaban los efectos especiales. Porque, para el que no lo haya visto, el hombre invisible, pues se toma una poción y el cuerpo desaparece. Y era muy bonito cómo jugaban con los efectos especiales, porque cuando la ropa, cuando no había cuerpo, cuando solo veías la ropa moverse, tiraban de cables, tiraban de palitos, tiraban de cosas colgadas. Otra vez la imaginación y la ingeniería Sí, al poder, ¿sabes? pero una cosa muy bonita que me gusta es que, claro, cuando el protagonista, que era Claude Rains, lo conoceréis por Casablanca, em, lleva ropa puesta, pero también se le ve el cuerpo, crearon un efecto muy bonito, que era a él ponerle un traje de cuerpo entero de terciopelo negro y grabar en negro. Entonces, tú veías su cuerpo,
pero la ropa Claro. parecía que flotaba y de ahí nació, digamos, el precursor del croma, Iba a decir, eso es el ¿sabes? broma, ¿sabes? Y me parece muy bonito que, claro, eso son cosas que antes no se habían hecho. ¿Cómo fingimos, cómo hacemos que una persona sea invisible, pero que esté ahí? Claro. Que la gente vea como algo muy natural y muy real, que hay ropa flotando, etcétera, etcétera. Pues nada, grabamos al tío, pero lo ponemos todo en oscuro Ujú. y así creamos el efecto que El queremos. fondo y el esto es lo mismo, así que, claro. Y además Los trajes verdes, con el croma verde y todo. exactamente. Y otra cosa que me gusta del Hombre Invisible, que ya después, digamos que el Hombre Invisible con sus efectos especiales asentó lo que iba a ser la magia de los efectos especiales, no solo dentro del cine de terror, sino dentro de la fantasía, porque al final el Hombre Invisible. Cuando hablamos ahora de los especiales, hablamos de efectos visuales prácticos. No nos estamos yendo Exactamente. contra. No, Evidentemente no había digital ni había no nada. hablamos de ordenador, no hablamos nada, hablamos de eso. Que no tenemos nada en contra de eso, pero No, no. hay que saber combinar y no saturar todo, que no todo sea, ¿sabes? Y Digital. más que nada es acotarlo. ¿Cómo empezó al principio el cine? Mm. Al principio el cine los murciélagos volaban con un cablecito. Está desde luego, si está superbién. Exactamente. Y además ibas moviendo el cablecito para que el murciélago hiciera así, parecía que volara, y ahora los hacen con ordenador y se ahorran todo ese proceso, pero de ese proceso llega el ordenador. Sí, pero a veces el proceso, bueno, esto lo hemos dicho en capítulos anteriores, pero el hacer que sea todo completamente realista a través del ordenador pierde esencia, magia. Precisamente como cuando hablamos de Frankenstein. Precisamente esa conexión poética ya no está en el espectador, entonces no se toma en serio, porque es como si ves un noticiero, ¿sabes? Pero sí, sí. De hecho, muchas películas, ya no de terror, sino de serie B, de películas que hacía Ed Wood, considerado oficialmente como el peor director de la historia. Yo no estoy nada de acuerdo con eso, por muchas cosas. Todo el mundo se ríe de Hay no. peores, hay peores. Él amaba el cine y aunque no le salían las películas. No, pero tú ves en la considerada película de Ed Wood y cosas de las peores de la historia, que es Plan 9 del espacio exterior, y por supuesto la película no funciona en muchos sentidos, pero luego creo que muchos hallazgos de Ed Wood, ¿sabes? De cómo coger las navecitas y hacerlo, se vieron para la posteridad, para empezar para Guerra de las Galaxias probablemente, ¿sabes? Y la guerra de los Y mundos. claro, a esta hostia, otra Que hay película que tenemos sí, que la hablar hoy. escena del cementerio de Plan 9 del espacio exterior, cablecitos, se caen las maderas, etcétera. Pero a mí, siempre que la veo, me transmite que el director de la Guerra de los Mundos la vio y dijo: así es como voy a hacer yo mis naves. Con ese efecto más pulido la Guerra de los Mundos, que de hecho los efectos especiales de la Guerra de los Mundos se llevó un Oscar incluso. Que nunca se sabe muy bien si la dirigió o no Howard Hawks, pues estaba ahí en el. Creo que es esta, ¿no? O me estoy. Eso es el enigma de otro mundo. Ah, vale, vale, vale. Claro, la Guerra de los Mundos son los trípodes Sí, que sí, llegan sí, a un sí. pueblecito. Claro, estoy diciendo, si esa es anterior, vale, sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Nada, pero era como ejemplo de cómo ha ido influenciado y cómo ha ido evolucionando, de que unos efectos tan prácticos como un cablecito moviendo un murciélago fue evolucionando a pértigas, a grúas, a plataformas elevadoras, a suelos que aparecen y desaparecen. Se dieron cuenta de que gastarse el dinero en todos esos artificios, porque también era caro. Grabar una escena de 2 minutos de un pueblo que se cae y tener que construir todo el pueblo entero para Sí, y destruirlo otra vez. destruirlo, es un presupuesto muy grande, pero al final sabían que iban a recuperar el dinero, no siempre, como en todas las películas ocurre, pero que iban a recuperar el dinero porque era un cine que llamaba mucho la atención, lo que estamos diciendo, sobre todo en los 30 y los 40. Porque ya en los 40, eh, no se perdió el cine de terror, pero digamos que ya la Universal llevaba 15 años explotando el género y ya habían otras productoras que estaban haciendo mucho cine de terror y digamos que ya perdió el filón, pero eso que hemos comentado, El código Hays también puedo hacer sí, el bastante. código Hays, por supuesto. Es como la ley de Estados Unidos de decir, uy, hasta aquí, no se puede estrenar, no sé, porque no es ya la calificación X, que es en plan, la calificación es X, en plan, solo se puede emitir en determinados cines y para determinado público, tal, mayores de 18. No, había el código Hays, había películas que no pasaban la censura. La censura Exactamente. estadounidense, que estamos acostumbrados a pensar que es el país más tal, tenía una censura muy heavy. Es verdad que Una censura muy, muy heavy, pero de cosas muy locas, de en el mismo plano 3 mujeres hablando de hombres imposibles, ojo con los besos, ojo. Entonces, claro, eso limita mucho si quieres hacer una película de terror con Drácula. Y Drácula no se puede acercar a la mujer a chuparle la sangre, o sea, perdón, a besarla, a influenciarla, pues claro, al final le quita un poco la gracia de que aparezca directamente y le muerda. Claro. La No, gracia de Drácula es que cómo te seduce poco a poco, pero claro, todo eso entra dentro de la sexualidad y una eso vez más, la inventiva, porque al poner esta censura, la gente tuvo que vérselas. Entonces, los besos, por ejemplo, había una ley absurda, evidentemente, y más aún desde los ojos de hoy en día, que era que no pueden haber besos que duraban más de 5 segundos. Pues yo qué sé, pues como en Encadenado, Hitchcock, que lo que hacen es, de hecho, hacer que la escena resulte más sensual, que es Ingrid Bergman y Cary Grant se dan pequeños besitos.
Sí, ¿no? pero se dan pequeños besitos, pero parece que tengan más ganas de Exactamente, acostarse. claro. Pero cuando se abrazan y se dan un beso, vemos el romanticismo. Totalmente. Pero cuando nos cogemos a la Y pareja vemos no solo romanticismo, hacia lo vemos la loco, sexualidad. claro, estamos viendo Claro. que incluso tienen ganas de hacerlo ya. Eso, bueno, es que Hitchcock ya dedicaremos un programa a él. Sí, sí. Pero es que Hitchcock era mágico haciendo todas esas insinuaciones y haciendo todos esos montajes y creando esos efectos en la Este gente. tipo de cine es el maestro, o sea, este tipo de cine, hablando en plata como y hablando muy neciamente, como si hay 2 grandes géneros, que es el naturalismo y el expresionismo, o herederos del expresionismo y el naturalismo, o sea, Hitchcock es el no solo el mejor heredero del expresionismo, es el amo, ¿sabes? Es el amo, sí, es el Claro, amo. claro. Uno de los mejores directores de la historia del cine. Mm, Es que es el narrador por antonomasia. John Ford y alguno más, ¿sabes? Pero que mm. son los Claro, directores y que John nos Ford narran. probablemente sería del realismo, o sea, exactamente, o Mm, del cine contemplativo, digamos, ¿sabes? ujú, exactamente, el cine Mm, contemplativo, mm, sí, 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 sí. mm. Y eso que estábamos diciendo, que después el cine, conforme fueron avanzando los años 40, cada vez se hicieron más. Bueno, ya se habían asentado las películas de terror y ya todas las plataformas hacían películas de terror. Pero la Universal, pues eso, vio que se le estaba acabando ellos el chollo y apareció la Hammer. Apareció la Hammer, que es una compañía de cinematográfica que cogía todos estos grandes Inglesa. inglesa, cogía todas estas grandes criaturas del cine de terror, a Drácula, Frankenstein, y los explotó, Cine de explotación, me ¿vale? encanta, Y claro. lo hicieron el cine de explotación. Terence Fisher en la dirección, Christopher Lee muchas veces en la actuación. Decenas de películas de Vamos Drácula. a la tercera oleada, o sea, si la primera es el Sí, expresionismo, la segunda la Universal, la tercera es la Hammer. sí. Además, muy pop, porque las películas de la Hammer dentro Muy de. saturados los colores. Exactamente, claro, de la Hammer vino el cine guialo. Muchos colorines, de repente tú estás en una habitación oscura, pero hay rosas en las paredes y verdes, porque querían generar otro tipo de efectos, más llamativos. La sangre de repente era muy roja, la ropa de repente era muy llamativa, como que. Ya es una época en que el cine también es más consciente de sí mismo y su propio efecto. Entonces, o Exactamente. sea, que ya no les importa que la gente vea el truco, vea la peli. Y claro, hay películas más buenas y menos Mm, buenas, pero ya empieza como el exploitation que has dicho tú, ¿sabes? exactamente, y además es como avanzar a. Yo tengo la idea de que el cine de terror está oscuro y no veo nada, Mm. pero de repente llega esto y oye, es cine de terror, Te lo enseño todo. tiene algunas coñas, tiene otro tipo de humor, Si se toma menos en pero serio, se evidentemente. toma menos en serio, pero como que es más evidente en lo que te quiere mostrar y es más aterrador incluso. Estaba pensando en una película, en Un cubo de sangre, que, bueno, es un artista que crea estatuas y las estatuas son personas que mata y las recubre de cera. Y a pesar de que el personaje es un personaje gracioso, tontito, introvertido, que la gente se ríe de él, hay muchas chanzas y muchos chascarrillos, es auténticamente desagradable y aterrador que no es una persona de 2 metros malvada con un traje y con un garfio que viene a matar. Es un Esto tío no lo he visto, pero, es un tío ¿es normal Hammer esto? es Ah, Hammer, vale, sí. vale. Es un tío normal y corriente, tontito, del que la gente se ríe, que está cometiendo una de las mayores atrocidades y espantosidades que puedas ver. Y además es que, mm, lo hacen muy dramático, con la sangre muy visceral, con los apuñalamientos muy viscerales, joder. Impresiona ver a la gente con la cera, que le quitas la cera y de repente ves la sangre. Y y me gusta mucho porque además eso también es, como has dicho, la tercera oleada que también se asentó dentro del género del cine, Mm. porque hay muchísimas películas de terror que, por una parte, tiran de lo que hizo la Universal, oscuridad, Tenebroso, claro, es tenebroso, tenebroso. enseñarte poco, que las cosas ocurran fuera de campo, y este cine Hammer, que influyó a otra mucha corriente de cine actual. De hecho, hay muchísimas películas que podemos ver ahora de terror, que la luz es muy llamativa, que es más impresionante los movimientos de cámara, que ves perfectamente El cine más aparatoso, exactamente, digamos. cine más aparatoso, ves perfectamente las apuñaladas, la sangre salpica en la pantalla, los personajes pierden las tripas, todo eso conforme va evolucionando la Hammer, se van creando subgéneros, ese que hemos comentado Subescuelas que antes. son infinitas ya, o sea, que podamos hablar de, claro, desde el guialo al slasher, a lo que lo cambia todo, sabemos qué es esa camiseta que llevas, ¿sabes? 1960 que es, Psicosis. claro, Pero tenemos que hablar, esto nos lo va a comentar nuestro amigo Álvaro, que le gusta mucho, porque en el mismo año se estrenó una película meses antes, que en realidad es la primera película slasher. sí, en el fondo sí. Para entrar un poquito en contexto, lo que estábamos comentando, cuando la Universal tuvo mucho poder con esas criaturas fantásticas en los años 30, a principios de los 40, luego a mediados de los 40 empezaron a salir
otras productoras haciendo películas, la RKO, O también etcétera, nos hemos etcétera. saltado, es verdad que en la ciencia ficción mezcla con terror, Ultimátum a la Tierra, todas estas producciones de serie B del momento. Exactamente, Sí, sí. claro, son películas que mezclaban, por lo que hemos dicho antes, del cine fantástico. El terror bebe mucho del cine fantástico, y el cine fantástico bebe mucho del cine de terror, porque al final son cosas poco habituales de ver, y aunque la intención del director no sea primeramente asustarte, cuando ves a un extraterrestre que viene con intenciones funestas, aunque no te esté destripando ni salga de detrás de una ventana, ya la propia extrañeza de la criatura da miedo, y eso desorienta mucho a la gente. El cine fantástico, ya le dedicaremos otro al cine fantástico. Pero el cine fantástico y el cine de terror pueden ser que sean los dos géneros que más se han retroalimentado del uno del otro. Sí, con fantasía también incluimos ciencia ficción, o sea, todo. Sí, 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 por Pero como- supuesto, por supuesto. Mm. Todas las extrañezas y todos las criaturas morbosas y todo lo que hemos visto, que vemos en el cine ahora, viene del cine de terror de los años 30, aunque sean películas de comedia. Yo no lo había pensado, pero cuando has dicho el fotógrafo del pánico, precisamente los directores, no, creo que era, pero seguro que no estaba, es solo Michael Powell, que es inglés, ¿sabes? Sí, También no, probablemente no sea casualidad, ¿sabes? Que la claro. Hammer sea inglesa y Michael Powell, que no tiene nada que ver, las películas de la Hammer de monstruos con el fotógrafo del Sí, pánico. pero tiene O sea, sentido que después del punto B, del punto C, el punto D sea ese. sea sí. Porque lo que hemos dicho, viene la Universal, primero el expresionismo alemán, luego que influye la Universal lo coge y genera todos estos tipos de monstruos, luego viene la Hammer y otras productoras y le cambian un poco el estilo, Sí, sí, vamos a verlo todo, y eso de verlo todo ya empieza con, pues eso, con la explosión de digamos, todos los digamos subgéneros que yo cinematográficos. no sabría cómo calificar a Psicosis y al fotógrafo del pánico, pero diría que son, si no el padre, los abuelos del slasher. Sí, son los abuelos del Los slasher. slashers, algo así. ¿Sabes? Que Que de hecho yo el creo, slasher es básicamente, para la gente que no sepa, es el género de terror adolescente, pues Scream, Freddy Krueger, asesinatos, cuchillos, vientre, puñaladas constantes. con mucho de Houdini, de quién es el asesino, van cayendo uno a otro. Claro, dice, mucha gente se preguntará, ¿qué tiene que ver esto con Psicosis? Lo que tiene que ver es, sobre todo con el fotógrafo del pánico, tiene que ver que es como un cine más directo, un cine más que la gente no se esperaba en ese momento, Exactamente un cine, más para sí, gente de la calle y más realismo, digamos, más visceral, más visceral, exactamente, más más visceral. realismo, más visceral. Te es más fácil creer que va a venir el fotógrafo del pánico a matarte, o que va a venir Norman Bates a matarte, Que va, que va a venir que Frankenstein. va en un murciélago y te va a chupar la sangre. Exactamente. Sí, sí, sí. Al principio, claro, cuando nació el cine de terror, conforme iban pasando las décadas, pues sí, la Mm, gente se asustaba de todas esas cosas. Y bueno, sigue estando los arquetipos junguianos de que te aparece el hombre lobo y te va a comer. exactamente. Pero Bueno, también se entremezclan ya los sí, géneros sí, por entre ellos, ya supuesto. a partir de los 80, 90, todos los géneros de terror, el clásico de las casas encantadas, el terror psicológico, el slasher, puede haber de todo en una misma película, también porque Exactamente, se mezcla todo. es tan autoconsciente. Comedia y terror es una cosa Claro. muy habitual en Y los desde aparte, 90 y joder, si es que van de la mano. ahora. Sí, 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 Muchas de sí. las mejores películas de la historia de terror es, pues, joder, Evil Dead, que está Exactamente. jugando a eso, a ser autoconsciente, pero a la vez tiene eso, es que lo que siempre digo, sí que esa palabra que repite mucho, y es un poco esa, pero son los hallazgos, tío, es que ese es ¿sabes? Que sea autoconsciente no quiere decir que sea malo y que se vaya la magia, puede ser autoconsciente y a la vez impresionar, ¿sabes? Bueno, con respecto sobre todo al fotógrafo del pánico, que esto sí que decirlo, se en 59 de un director, pues la hostia, que es Michael Powell, súper infravalorado hoy en día. Em, la premisa ya de por sí es muy heavy. Bueno, la película se llama en realidad Peeping Tom. Es Ujú. una de las pocas traducciones que sí me gusta, porque el fotógrafo del pánico es un concepto que me mola. Es Sí, sí. fotografía del pánico y define muy bien lo que pasa en la peli. Pippington es el mirón. Peeping Tom es el mirón y de hecho, yo esto no lo sabía, lo supe hace poco, Peeping Tom era algo muy de jerga de la calle el llamar, Peeping Tom, ¿sabes? Un tío que mira en una playa nudista Sí, o como el tal. exhibicionista que Pero que a decimos partir de la nosotros. película ya se estableció como es la palabra que se utilizaba para llamar a los Peeping Toms. El Exactamente. fotógrafo pánico va Se de. convirtió en adjetivo. Claro, el fotógrafo pánico va de un pavo. De hecho, la primera escena es, ves el objetivo de la cámara siguiendo a una chica por la calle, subiendo las escaleras y que acaba matándola con el cuchillo. Joder, es que ya más slasher que eso no hay nada, ¿sabes? Y claro, ya te está haciendo un juego de el cine. O sea, estamos hablando de cine, no, es que estamos hablando de metalenguaje, es la cámara, ¿sabes? La que mata casi. Una cámara y un cuchillo que ves. Y De hecho, la cámara es el arma. exactamente, eso se va. Iba a decir, alerta spoilers, pero ver si queréis esto, pero es que el final es muy bueno. No solo es que el trípode de la cámara tenga un cuchillo, ¿sabes? Es que al final lo que hace él
por como se llama la película, el fotógrafo del pánico, lo que le hace a sus víctimas es poner un espejito al lado de la cámara. Entonces, justo en el momento de matarlas, él quiere capturar El momento exacto en el que tienen el su último, último el aliento. último estertor, Sí, exactamente. exactamente. Es muy heavy cuando lo ves. Sí, Y es la sí, sí, película del sí. 59, o sea, es súper moderna. Ya a nivel, ya no solo, porque no hemos hablado del aspecto técnico ni lo formal, a nivel conceptual es una barbaridad. O sea, de verdad, es una recomendación que hago a todo el mundo. Sí, la forma de la película y el contenido es brutal. Sobre todo, esto que estábamos hablando, el POV, el punto de vista. Sí, sí, el Es la sí, película que es verdad. Probablemente es la primera que lo hace tan estirado. Habrá alguna, como siempre, y tal, pero es todo, mm, pasa muchas veces en la película. Y además, el efecto de POV, mm, de Point of View, genera una sensación en el espectador bastante incómoda, porque ya no solo se ve reflejado, porque cuando vemos cine de terror, nos solemos ver reflejados en las víctimas. Pero el Poe con Pippington ya empieza a hacernos ver que nos podemos ver reflejados en los malos. sí, sí. Y eso me parece muy bueno. Y además creo que esto también se asentó con una película que se estrenó pocos meses después, que es Psicosis, Psycho. que al principio te dan miedo todos los malos, pero de repente llega un malo que sí que es malo, pero te ponen más en su piel. Y eso no pasaba, era más difícil concebirlo, el ponerte la piel de Drácula, ponerte la piel del hombre lobo. Sí, sí que lo cambia todo. Para Psicosis empezar, lo cambia todo. venimos de una época que los grandes estudios están También es de la al Universal, garete. también es de la Universal, por Mm. cierto. Pero los grandes estudios como la Paramount, bueno, ya sabemos, los grandes, la Metro Goldwyn Mayer, etcétera, se estaban yendo a pique porque no sabían conectar con el público joven de ese momento. Entonces Hitchcock tiene una idea muy heavy, porque Hitchcock viene de hilar, creo que 3 taquillazos, ¿sabes? O sea, Vértigo no fue precisamente un taquillazo, aunque esté considerada esto, pero con La muerte de los talones, y creo que La ventana indiscreta es la otra, aparte de obras maestras de por sí, pero 3 taquillazos. Y de repente dice, mi película ahora no va a ser una superproducción. Voy a hacer una Exactamente. película en blanco y negro, Con menos con menos presupuesto, presupuesto. Claro, ahora decimos, sí, va a hacer un Empress Láser, pero claro, en ese momento nadie sabía lo que... actores menos conocidos, que no es que no fueran conocidos, Voy a invertir pero mucho en publicidad y en darle que la gente lo vea las marquesinas, a otros poco conocidos, exactamente. Y, y claro, todo esto viene, claro, de una serie que él había hecho que es Alfred Hitchcock Presenta. exactamente. Historias cortitas, como muy televisivas. Claro, lo que hace que Y haya... lo que estábamos comentando, más realistas que las personas que cometen los crímenes, porque eso es una cosa que lleva mucho Hitchcock, la gente que comete el mal, o sea, quien comete el mal no son extraterrestres, ni son vampiros, Totalmente, son son personas personas reales. normales y corrientes que además Hitchcock se esfuerza mucho y hace mucho hincapié en que veas la normalidad de las personas, aunque Totalmente. cuando están por lo menos en público, porque una cosa que me gusta de Psicosis, cuando está Norman Bates en público, es que parece hasta tontito, Mm. que, que Y aquello, entre tierno, tontito, exactamente, bueno, que como pero... que ves que ha sufrido tanto mm, en su infancia, que te apiadas de él, que piensas, ay, qué criatura más delicada, que tenemos que escucharla, tenemos que ayudarla, hasta que sales por la puerta, le cambia el rostro y su cerebro empieza a maquinar. Es brutal, brutal, sí, sí. Y bueno, y Psicosis, supongo que la habrá visto la mayoría, si no verla, pero es que tiene, no sé, es que, por ejemplo, eso que has hablado tú de la normalidad, hay una escena que es después de la famosa escena de la ducha, que a mí me impacta más que la propia escena de la ducha. La escena de la ducha es esto, que es cómo va limpiando la Sí, escena del crimen, cómo hace algo tan cotidiano, lo hace con muy... Yo creo que es cuando empieza, claro, también es la película que inauguró, yo creo que sí, por una los parte asesinos en serie, ¿sabes? De por una parte es como la muy pulcritud, sí, sí. como por una parte es como que es muy sistemático, como que mato y limpio, pero por otra parte es como que tiene una especie ahí de ¿qué palabra estoy buscando? Redención, de limpiar su Sí, alma. sí, exactamente, lo quería decir redención. Sí, sí, sí. Que él no solo está limpiando el crimen, sino que está limpiando sus propios pensamientos Y negativos. Es eso decir, una vez que mm, quito toda la sangre, es brutal. ya no ha pasado nada. Y además, como soy yo el mismo que la ha quitado la sangre, soy más consciente De lo de que yo que tengo el poder. de todo el Yo poder. tengo el poder. Si yo te mato y yo quito las pistas, ¿cómo te van a encontrar? Porque La yo soy el poderoso. meticulosidad de esa Sí. escena es brutal, porque además todo acaba con el periódico, el tal, lo envuelve. Bueno, el periódico luego hace que la película El todo está a MacGuffin, punto de el girar. MacGuffin que es MacGuffin de la tramposo, película, que es la excusa para que se arregle la trama. que todo el rato estamos viendo dónde va el Cuando dinero, dónde va el no crees que dinero, y de estás viendo una repente película de terror, estás viendo una peli de una infidelidad, como dirías, si no te dicen que es Hitchcock en ese momento, hablo del 60, no te dicen que es Hitchcock, no te dicen, tú dices, estoy viendo una película que es un drama drama social, thriller, así de un una thriller, mujer que que se roba deja el dinero. dinero, Claro, huye. no te esperas, por eso en el momento en que aparece X, no vamos a decir quién, en la ducha, claro, aparte de que se ha cargado a la protagonista a la media hora de la peli o a los 35 minutos de la Y peli, eso es súper chocante eso porque es luego ya te heavy. desorienta más y no sabes a quién seguir. Eso luego lo hace mucho una de mis películas de terror más infravaloradas, que es Scream
1, ¿sabes? Que es de mis terror y slashers favoritos. Que mata al personaje más conocido de Drew toda la película. Barrymore en ese momento, Sí, que sí. era la que salía en el cartel de la publicidad, se la cargaba Y antes además que era la primera que salía en el a los cartel. 15 minutos. Sí, 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 Brutal. sí. La escena, ya más allá de que te pueda gustar Scream 1 o no, o Slasher tal, yo solo a nivel cinematográfico recomiendo que la gente vea el prólogo de Scream. Es que no sé cuánto dura, 15-20 minutos. Sí, Es brutal, es un corto en de sí los mismo. mejores arranques de la Es de historia los del mejores cine. arranques de la historia. No solo del cine de de terror. cómo está manejado el suspense, el fuera de campo, cuando aparece el asesino, cuando Cómo los Romero- padres van llegando, que es lo más antiguo del cine, el montaje en paralelo. Sí. Ella le acaba de cortar las cuerdas vocales con un cuchillo y los padres se van haciendo, intenta decir "Ma", y no puedo, o sea, eso da una, ¿sabes? Da una- Que justo ayer lo comentábamos, que esa escena es muy brutal, es muy visceral. A mí una cosa que me gusta mucho de esa escena es eso, cómo empieza con el absurdo. Mm. Te están llamando por teléfono, Palomitas, hablan de cine de terror. una persona cualquiera te está llamando. ¿Cuál es tu película de terror favorito? Es que es muy absurdo. Es muy tonto. Es muy ¿Sabes? tonto. De hecho, parece que va a ser como que va a ser una película adolescente que va a estirar. Parece que va a ser Rock. Scary Movie. Por eso Scary Movie Sí. yo no le veo sentido. A mí Scary Movie soy el primero que me río, que tal, pero no tiene sentido porque la propia Scream ya es una parodia de ese tipo de género, ¿sabes? O sea, Exactamente, que no es una película de comedia, pero sí que se ve como una firma procedente de no solo del cine de terror, sino de un poquito de lo social, de lo adolescente. Te voy a asustar utilizando otro tipo de géneros, pero al final te estoy haciendo una película de terror al 100%. Y de hecho, vamos a tener con cuidado que hay ciertas películas de las que como nos pongamos ahora podemos estar hablando horas. sí, perdona. Es que sé Ese- que yo he saltado a Scream cuando hay que hablar mucho de porque nos hemos Sí quedado. que hemos hablado de Scream por esa influencia Claro. que tuvo Psicosis sobre todas esas películas, porque aunque es cierto que fue Peeping Tom por unos meses la primera película slasher, Lo que el taquillazo fue Psicosis. el taquillazo, Nos gusta, ¿no? La historia es así. lo que hizo, o sea, fue Psicosis la película que otros directores tuvieron en cuenta para hacer sus películas. Fue Psicosis la que cambió el género de terror. Todo, pero lo vieron en Europa, sobre todo muchos directores italianos, y ahí yo, si el Psicosis de Fotógrafo Pánico son los abuelos del slasher, yo diría que los tíos o padres putativos o algo así sería el guialo italiano. Sí, Que es un exactamente. género, el guialo es Sobre todo del terror que hay ahora. del terror que hay ahora, exactamente. No sería de ahora porque ahora también, como hemos dicho, hay mucho mezclote, pero sí, del terror que empieza a final de los 70, a principios de los 80, se mantiene en los 90 y ahora se reivindica otra vez. Pero Sí, pero es sobre todo cine setentero. es el cine setentero, sí, con directores como Mario Bava, Darío Argento, o sea, Mario Bava tiene una película que se llama Seis mujeres para el asesino, que es una brutalidad, es un Houdini. El pájaro de las plumas de cristal, es que vaya titulazos de película. Sí, de un montón, joder. Y Darío Argento sobre todo con Profundo Rosso, Rojo Oscuro y Suspiria. Que Que se ve muchísimo la influencia en Profundos Rojos sus pelis muy locas, de Psicosis. Son pelis que ahora mismo, de verdad que a mí me parecen súper experimentales, súper arriesgadas para la época, porque ya no solo coge el Houdini, sino que hace cosas muy extrañas con el sonido, con la música. Por ejemplo, la típica escena de cuando alguien, por ejemplo, va a subir unas escaleras porque sabe que algo está ocurriendo, que puede haber un asesino o algo así, en vez de ponerte música tenebrosa o una pieza de música clásica, Te pone música una sinfonía con violines. Giorgio Moroder. Claro, te pone, en vez de eso, te pone un riff de música electrónica o rock de esa época. Y claro, y hay una disociación en la mente del espectador en ese momento que a la vez dice, hostia, qué raro es esto, pero ¿cómo funciona por contraste, sabes? Sí, eso también se ve mucho, sobre todo en el tipo de escenas que tiene el guialo y en el orden en el que las escenas están puestas en la película. Porque ocurren muchas escenas de tipo desagradables, Matanzas, sí. violentas, pero también hay muchas escenas muy cotidianas. Estáis pensando en la de Profundo Rosso, cuando se encuentra el protagonista con una chica en una plaza, tiene una conversación totalmente naif que no va a ninguna parte. Sí, el bohemio, además grabada Sí, en cenital, y sigue andando. arriba y el Sí, zoom. y además, y luego sigue andando como, ¿qué ha sido esto? Esto no ha sido una escena de película de terror. Dice, no, lo que te está haciendo es un contraste entre la naturalidad y la realidad que vive el protagonista a encontrarse con esas movidas de terror que además son muy enrevesadas. El niño que cuando crece le coge un papel a la madre. Es que al final tú lo analizas y dices, bueno, pero con muchas películas de Hitchcock y posteriormente, como, no sé, es que muchas pelis que dices que digan, es que la trama no se sostiene por ningún lado, pero es que no importa, lo que importa es eso, El viaje. el viaje y lo visual. Sí, Esto también coge mucho de la Hammer, el guialo, de los colores muy saturados, o sea, los 10 minutos de Suspiria, que es una tía que básicamente lo que está pasando, o sea, lo único que te está contando es una chica huyendo. No, el principio de Suspiria, que es una tía que llega al aeropuerto. Sí, pero, o sea, claro, llega al aeropuerto, Sí, siente va a la casa, de repente huye porque... No, pero ya hablo de las puertas, ya en el mismo esto, las puertas mecánicas abriendo esto, no sabes si las puertas las van
la van a aplastar tal, pero ella en realidad al principio, antes de que vea la movida, cuando llega a la casa, evidentemente ya empieza como la trama. Pero antes de eso, mientras están saliendo los créditos de guionizado por, dirigido por, actores, reparto, es el cómo ella llega en el aeropuerto, las luces verdes, rojas, saturadas, y la música, y cómo se va subiendo al taxi, está grabando de que ya el espectador le tiene cogido. Sí, O sí, sea, sí. es La propia extrañeza, le pasa un poco por el cine de David Lynch, la propia extrañeza de lo que estás viendo te llama la atención para seguir viendo. ¿Por qué está ocurriendo esto así? ¿Por qué está ocurriendo esto así? Y además el diálogo me encanta porque es muy pop. Sí, el Guialo, de hecho, viene de las revistas Guialo, que es como, Exactamente. igual que Pulp Fiction viene de las revistas Pulp, Guialo en italiano significa amarillo, que es las revistas amarillentas de tanto uso que tenían, que Exactamente. estaban imprimidas en papel de mierda y que eran como revistas que se llaman de usar y tirar. Además que compraba uno y lo leía otro, y lo leía otro, y lo leía otro. Y el Guialo es muy... Pequeñas historietas de terror, fantásticas, rápidas, que se leían en 10 minutos y al siguiente, al siguiente, al siguiente, hasta que se... Exactamente. El hasta Guialo es muy porque consciente de que sus sí, tramas no se sostienen por ningún lado, pero es que le da igual a los directores del pero bueno, Guialo. eso le gusta mucho a las películas de terror. Es que también el cine de terror y el cine de fantástico son los géneros que más pueden jugar con esto, Sí, sí, me ¿sabes? la suda. Con el me la suda. Tú no puedes estar viendo una película de Clint Eastwood y que de repente aparezca una escena sin sentido, que se ponen a bailar una polka alemana y luego siguen con la película, Claro, es que ¿vale? es Es que literalmente así, es que es el género para sí, innovar es que y entregarte al vacío, tío. tú ves películas de la Hammer que de repente pasan cosas chorras, que de repente tienen conversaciones chorras, que de repente tienen bromas chorras y mientras que tienen esa broma chorra aparece un pavo, te raja y te saca las tripas. Que eso también le da, creo que le da un caliz de naturalidad y de eso que te estaba comentando. Precisamente ese juego entre la comedia o hacerlo lo normal, lo que no es normal, me parece que es lo que da más miedo. Mm. Es lo que da más miedo, porque a mí es que yo pienso mucho en, me da más miedo imaginarme en mi casa en una fiesta y que entra alguien y me mata, que estar perdido en un bosque y que oigo ruidos. Sí, De sí. repente, de hecho soy una persona, bueno, supongo que le pasará a mucha gente. Yo lo mismo me llevan a una casa, esta casa está encantada, o vamos a pasar una noche en el bosque Ya, y no siento ningún miedo. Nada, pero es que estoy como una claro, normal y corriente, pero luego estoy en mi casa y oigo un ruidito que viene de la ventana, la gotita que cae, y de repente mi cerebro se activa y empieza a acordarse de todos esos asesinos en serie se empieza a volar. que se meten por la ventana, que están debajo del armario y no los veo, que todo eso es muy Halloween, muy Viernes 13, muy estar escondidos en la esquina. Voy a ir por ahí, me podría librar, pero no, en vez de irme por ahí, voy a irme por ahí y me acaban trincando. Y además que supongo que le pasará mucho a la gente, el cine es que influye mucho nos ha influido mucho en la condición humana En la psicología humana. y la mayoría de la gente que piensa cuando está asustada Yo lo que siempre digo, no sé si es el cine el que influencia la psicología humana o la psicología humana la que influencia en el cine. se Pero retroalimenta hemos de llegado a un todo. momento en el que es evidente que es una retroalimentación brutal. Exactamente, se Sí, sí. retroalimenta uno al otro. Que las imágenes aterradoras que solemos tener cuando pasamos miedo vienen del cine Joder, o vienen de la literatura. Tiburón, lo que pasó con Tiburón. El miedo a Exactamente, los tiburones tal y como lo conocemos ahora vino por la peli de exactamente. Tiburón, porque... Que no es que no existiera antes, pero los tenían como animales con los que tenías que ir con cuidado, como los leones, que me parece un buen ejemplo. Bueno, en California creo que cuando se estrenó, creo que ese verano o los 2 veranos siguientes California, bajó un montón el turismo. pero en muchas playas de Estados Unidos y en otras playas en otros países del mundo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues eso que te decía, los tiburones se les veía como un animal que al que había que temer, pero como se ve a un león, tú ves a un león, que esto creo que la gente lo va a entender porque yo creo que ocurre así. Tú ves un león detrás de un cristal y no sientes miedo, Ujú. pero un tiburón sí que te da miedo detrás de un cristal. Puede ser, sí, sí, sí. Un tiburón acojona detrás de un Sí, cristal. sí, sí. Tiene una cara totalmente aterradora. Y ver que está en su medio, porque es una cosa que influenció mucho para que el tiburón asustara, creo yo. Porque encima el tiburón está en su medio. Y tú no, Y tú no. ¿vale? Porque a mí da miedo ver el tiburón nadando, pero más miedo da que ver que se te acerca y dices, ostras, que si tengo que ponerme a nadar o algo, yo cómo me escapo de esta. Te va a trincar Sí, sí, seguro. sí, vale. Y verlo en su medio me parece muy aterrador, pero es sobre todo eso que el cine ha hecho que probablemente sea la criatura que más asusta a la gente. Más que los Sí, tigres, sí. más los leones. De hecho, es muy habitual tigres. ¿Tienes cuáles son los animales que más matan? Tigres, leones, serpientes, Mm. hipopótamos. Son animales que a la gente les suele gustar, Sí, 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 es verdad. ¿me entiendes? Sí, que dices, son bonitos. Son bonitos. El Rey León, qué bonito. El tigre, bueno, mata, pero qué bonito, qué pelaje. Es difícil encontrarte con alguien que diga qué bonitos son los tiburones. Porque tenemos totalmente metido en nuestra cabeza el arquetipo de que ese rostro es el espantoso. ¿Vale? No Oscarizado y todo esto por una película que por yo una estuve en el película. año 73. Porque ¿Sabes? O sea, la cara de las serpientes también da miedo. Las caras de las arañas también dan miedo. Pero auténtica cara de espanto en el reino animal que creo que más evoca terror mm, son la de los tiburones. Y todo totalmente. por una película. Sí, sí. Todo por una película. El terror, ¿eh? El primer blockbuster fue una película de terror. Pero una película de terror que, como ya hemos dicho, es una película del 75.
ya influenciada por todas estas fases que hemos comentado, ya jugaba con un terror muy llamativo, pero también con la familiaridad de una con la Cotidianidad, cotidianidad, una, con las bromitas, un con suburbio, en la exactamente, playa. gente normal y corriente que de repente se ve en una historia que un tiburón, que encima, otra cosa que me parece muy bonita de tiburón, tienes que ir tú ahí, Mm, porque esto también es un engaño de la magia del cine. Es tan fácil como no meterse en el agua. Es verdad. Es tan fácil como no meterse en el agua. Ya está. Oye, que hay un tiburón, pues no te bañas y ya está. Claro. Pero la magia del cine Hombre, no, es que te va, Spielberg es otro te va llevando dentro del paso agua, de la narrativa, tío. ¿sabes? En ese sentido. La propia historia te lleva dentro del agua, Sí, sí, sí. ¿sabes? Aunque sepas que está el tiburón y te quiere comer, tienes que ir dentro del agua para ver lo que pasa y me parece una cosa muy, muy bonita, muy, muy Ujú. bonita. Y además eso que me gusta porque es el primer blockbuster, pero me da la sensación que asienta un poco todas las ideas que se habían ido generando del cine de terror y Sí, del cine fantástico, como que las coge para hacerlo un género nuevo. sí, claro, El familiar terror para tiene todos, ¿sabes? tanto género, tanto subgénero, porque puedes hablar de terror. O sea, yo siempre había pensado, no, es que hay 3 géneros, el terror clásico, que es, bueno, que es que en cierto modo sí que es verdad, el terror clásico es el de las casas encantadas, el de lo paranormal, lo que no se entiende. El terror psicológico, que ahí entra un montón de películas, El Resplandor hasta Midsommar, y el terror slasher, que es el que estamos hablando de ahora. Que Pero es es que, casquería, pero sangre, dentro de esos géneros puñaladas. también, o otros géneros, puede ser el de monstruos, el de criaturas raras, tipo Alien. Claro, terror Claro, extraterrestre, exactamente. terror subterráneo, Claro, el gore. el gore. El gore, dices, claro, sí, es un subgénero del slasher, pero también puede ser un subgénero del terror psicológico, porque Funny Games, vale, es verdad que no es gore propiamente porque no se ve ninguna escena, pero es peor porque está fuera de campo y te la imaginas, ¿sabes? Sí, sí, exactamente. Exactamente, eso que Que habíamos Funny Games dicho. probablemente para mí es la película más desagradable de la historia, cuando no hay una gota de sangre, creo, en Mm, toda la película, tío. es que no se ve. Es que no. Que no se vea la sangre. Acuérdate. No se ve cuando. Nadie- O no se ve cuando. O no se ve cuando. Es que no se ve. Pero está todo el imaginado, Claro. cuando empiezan a contar, Acuérdate del primer el plazo plano. a la cocina, sí, Acuérdate de la primera vez que le pegan al padre. El chico levanta el brazo. ¡Ah! Soy el grito y luego se va el padre. es verdad, es verdad. Pero no se ve cómo el palo de golf le hace así en la pierna y se la Muy rompe. fuerte, tío, porque hay películas que sí, que también metería en un top de películas desagradables, gore, que sí que se ven, como Mártires o Holocausto Caníbal o la de Pasolini, que en realidad no es terror, pero las otras dos sí. Pero es que esta ¿Cuál de probablemente es la Pasolini película. ¿Cuál de Pasolini no es terror? ¿Saló los 120 días de Sodoma? Dices que es terror, es que no sé, no sé. No, no es terror, pero es una de las películas que me acojonan de. Ya, claro. Chaval. Es que, claro, Es que porque imagínate terror, que en habrá realidad, gente que hacía eso a las personas, claro, tío. pues, es ¿Cómo que, no te vas a ¿cuál es acojonar? la mejor película de terror? ¿La que más acojona o la que mejor está hecha? Porque, quiero decir, yo con Sí, Psicosis. es un debate muy bonito, porque hay películas que están muy mal hechas, que Mm, acojonan un montón, y hay películas que están, perdonar, ¿eh? Hay películas que me parece que están hechas soberbias, como la nueva de Nosferatu, pero vamos, no, no da miedo, no no da da miedo, miedo por miedo. ninguna parte. También es el tipo de No da, miedo. no da Está el miedo por miedo del ninguna parte. susto y el terror psicológico, que así es peor porque te lo imaginas y 2 días después aún te está afectando. A mí Funny Games me afectó un mogollón, tío. Mm. También en el contexto, porque estaba ahí con mi hermana me han recomendado esta peli y tal. La vimos en un momento que queríamos ver una peli, que creíamos que íbamos a ver una peli, no sé qué es normal en el cine, pero ¿Y cuántas veces hemos pensado después de ver Funny Games descubrí. Ahí que estamos en una casa, soy un ruido y ostras, a ver si no para hacer un Funny Games? adolescentes, sí. También porque hay mucha idea también que también es un poco propia de los láser, que es de los suburbios en un barrio de bien, ¿sabes? También está bien esa parte, ¿sabes? De Sí, no estás siempre seguro. exactamente, como que Y llega alguien y todo tu mundo que crees que lo tienes la gente ordenadito y la tal. gente que mejor vive, la gente que tiene mejores barrios, la gente que tiene mejores casas, también se les cuela un asesino y los mata. Entonces, si los mata a ellos, Las pelis de alguien que viene todos de estamos. fuera, Sí, en general, mola mucho. eso es lo que quería decir antes de Psicosis. Una de las cosas que más me encanta de Psicosis, que es una de las cosas que más me gusta del cine en general, es que alguien viene Mm, y con la llegada de ese personaje se decanta la historia. Totalmente. Porque no es que Norman Bates no hubiera estado haciendo ya sus cositas, pero la historia se decanta cuando él llega, Claro. Norman Bates la ve y ya se activa en su cerebro todo lo que va a ocurrir. Porque, bueno, Norman Bates tiene dos personalidades, tiene su personalidad amable, pero mientras que está con su personalidad amable, la madre ya está trabajando. Sí, claro, la gente no la había visto, no sabía de qué estamos hablando, pero verla, pero la madre está trabajando. Es que, claro, una pregunta de Psicosis, ¿quién es el asesino? Eso es muy difícil de contestar. Exactamente. ¿Sabes? O sea, Norman Bates vive con su madre, está muy influenciado psicológicamente por él, por ella está muy torturado. Entonces, aunque tú sabes que estás viendo la parte amable, también sabes que la parte horrorosa
está. Totalmente. Se ha puesto en Sí. marcha para ver cómo resuelve, porque Bueno, ¿sabes que lo define muy bien esto? Y que lo de esto ¿te acuerdas de ese documental de Sisek, de Manual de Cine para sí, sí, Pervertidos? sí, sí. Es un tío que va explicando diferentes secuencias a nivel psicológico y filosófico. Sobre todo psicológico, pero no es un Además que documental habla de la escena de la limpieza. claro, no es un documental denso, es un documental que analiza psicológicamente las películas a través de lo visual. Y Ujú. en Psicosis hace una cosa que ni en mi vida se me habría ocurrido, que además, que chicos sabemos que era muy freudiano. No sé si estudiaba mucho Freud, que yo creo que sí, sino que tenía Pero sí, problemas sí. mucho con la madre, con tal. Y establece como los psicosis de la Psicosis, o sea, casa, Gisco se los leía 3 libros. pisos del nivel psicológico: el superello, que es la moral, que es el piso de arriba; el yo, que es la parte intermedia; y el sótano, que es el ello, que es lo que siempre estás cubriendo, que no quieres que se vea, pero sale a flote. De hecho, Freud, Guau. o sea, Hitchcock leyó los libros de Freud para estar más preparado para la película, claro, porque al final habían otras personas que estaban escribiendo sobre el psicoanálisis, pero 3. Sí, sí, sí. Era Freud el que era Se reconocido puede por ver en ello, Vértigo, también se el puede que ver se había sentado, y en muchísimas en películas de todas las los películas de pájaros Hitchcock, también se pero es ve. verdad que para Psicosis, en los pájaros, uf, A los bueno, pájaros se ve sí, muchísimo. a él Sisek también habla de los pájaros, y dice que los pájaros Y además, sale de la vagina de la madre. exactamente, Muy exactamente. fuerte. Y ahora que has comentado lo del Joel Super Joy y el ello en Psicosis, puede que la mejor escena de la película, y una de las mejores películas de escena de terror, En Psicosis, es dices. esa escena que la cámara entra en el yo, sube al ello, Guau, guau, guau. coge a la madre Sí. y se la lleva al super yo. Al ello, sí, sí, Al ello, perdón. consciente. Sí, sí, sí. Toda esa escena es increíble, porque claro, estamos en el primer nivel, que es el nivel en el que eres El tú, normal, el cotidiano, en el normal. digamos, Entonces la donde cámara funcionamos el entra, 90% de las veces, sí, sí, y sí. eso me gusta porque lo hace la magia del montaje. La cámara entra en el primer piso, que eres tú. Mm. Luego sube arriba, a la primera planta, que es el super, Que es la madre castradora, claro, que es el sí, super tú, sí, sí. ¿vale? Y coges el super tú para esconderlo y te lo llevas al sótano. Y me parece que está muy bien explicado. Creo que seguro que las Es universidades, la mejor película de la historia. seguro Ahora que lo las, tengo más claro. seguro que las universidades, para hablar del Yo el Superyo y el Ello, les ponen esa escena. Puede Porque ser. en 2 minutos Sí, lo has entendido. Es que el Ello del libro de Freud, no. Pues te voy a poner una escena que lo vas a entender, que se entiende mucho mejor una vez que sabes cómo acaba la película. ¿Vale? sí, sí. Pero una vez que ves el final, vuelve a ver esa A mí escena. el final de la peli nunca sabría si creo que sobre o no, porque es como la explicación, pero es que es algo que necesita el espectador. Y, me- y- Porque es algo muy sencillo lo que ha pasado. O sea, sobre tú todo, has visto todo, pero sobre no todo la terminas de época. entender por qué ha pasado todo lo que ha pasado. Sobre todo en la época que se estrenó. Sí, sí, vale, Porque la época en la que se estrenó, a la gente le costaba mucho entender vale. Al final es un detective explicando lo que que le una pasa a persona. Norman Bates. Claro, ¿sabes? Sí, sí. exactamente. A la Sí, gente sí. le costaba mucho entender que una persona tranquila, eso es una cosa que ya con la nueva psicología, los nuevos crímenes forenses, etcétera, y los nuevos estudios, se ha visto que no. Pero antes estaba mucho, que aún no eso pasa, pero antes estaba muchísimo más asociado que el malo tenía pinta de malo Claro. y el bueno tenía pinta de bueno. Frankenstein está sangre. Exactamente, exactamente. Antes estaba mucho más la idea de que el malo tenía pinta de malo, como una persona buena iba a hacer eso. Entonces, y ya no solo eso, que es otra cosa que no queremos desvelar mucho, pero es que encima la película es muy extraña. O sea, quiero decir, lo que ocurre es muy curioso. No es un asesino al uso, Sí, sí, no, no. es muy extraño. Sí, sí. Tiene una mentalidad muy perturbada y hace cosas muy perturbadas. En el fondo no se diferencia tanto de Frankenstein. De hecho, ¿quién es Frankenstein en realidad? Es que eso la gente siempre lo digo. Víctor Frankenstein es el creador, no es el Claro, monstruo. el monstruo Nosotros no lo es asociamos porque exactamente, es un alter ego del propio creado, ¿sabes? exactamente que él mismo. Como la sociedad en realidad es Norman Bates, ¿sabes? O sea, es como el... Que de hecho él mismo, cuando se le escapa el monstruo, empieza a agobiarse y empieza a darse cuenta que a lo mejor se le ha ido la mano, Sí, sí, sí. que se ha creído Dios por crear vida y se ha dado cuenta que no es tan fácil el tener vida, porque luego tú tienes la responsabilidad de ella. Totalmente. Y de hecho lo pasa mal, se angustia, se enloquece al ver que no puede con su criatura. Bueno, ya no es que estuviera ya en sus cabales porque coge trozos de muertos para hacer una criatura Sí, nueva, sí, sí. pero él, conforme le da vida y ve. No, pero él lo hace a nivel científico. Él al Sí, sí, principio sí, es sí, muy sí, sí, frío, sí. muy frívolo, Sí, sí. tanto en la novela como en la Mm, peli, ¿eh? Pero por eso, al crearlo, empieza a ser cada vez más consciente de que lo que ha hecho está mal y que va a pesarle en su conciencia toda la vida. Y eso también me gusta, porque el propio creador del monstruo se siente apabullado, igual que las Por propias su propia personas que lo creación. estamos viendo. Sí, sí, Y eso es súper bonito, súper bonito, súper sí. bonito. Y una cosa que me gusta ahora que has dicho Psicosis y Frankenstein, que es verdad que se parecen bastante, porque al final, Sí, bueno, en el personaje, sí, el personaje sí, el sobre propio todo. protagonista Sí, sí, sí. también le pasa eso, que es una persona. Disociada, en cierto modo. Exactamente, que ha sufrido, que está apartada porque nadie le comprende, y el ver que no encaja es lo que hace
que estalle. Que no encajar es la primera condición humana de... Exactamente. No sé, ¿sabes? Cada vez cuanto menos encajado te sientes, más cositas te salen Claro. en la mente. Es brutal, es brutal. Un día tenemos que hacer un podcast de psicología en el cine. Joder. Buah, no hay Va a estar muy interesante. Nos traemos a nuestros amigos psicólogos y tenemos un buen debate de Vértigo y sus zoom in y sus zoom out y de por qué le cambia el pelo de este color y no de este. Y el Vamos amor y a el hablar de eso. tiempo, ¿sabes? Vértigo, 12 monos sobre los ojos. ¿Qué tienen que ver? Lo dejamos ahí. Sí, ¿Qué tienen ya que ver? Vértigo, 12 monos y abre los ojos. Y la Yete. Y la Yete. Muy bien. ¿Qué tienen que ver? Lo descubriremos en un podcast futuro. Y Obsesión de Brian De Palma, que se me había olvidado y es otro director muy influenciado por Hitchcock, que es brutal también. Y también podremos dedicarle un día, vamos a hacer podcast y vamos a hacer temas de todos los típicos, de todo lo extraño, Sí. de todo lo raro que se nos vaya ocurriendo por la cabeza, pero estaría muy bien dedicarle solo uno a una película, solo una película en concreto, sin hablar de otras películas, para que la gente vea hasta dónde se puede sacar del contenido. Ah, sí, brutal, brutal. Sí. Porque esto que estamos hablando de Hay películas que no se acaban. Vértigo, Psicosis no se acaban. Psicosis no se acaba, exactamente, y es eso que ahora estamos hablando. Hemos Viendo libros, hemos tenido mucha conciencia antes de sentarnos en esta silla de que película de la que hablemos, dedicarle unos segundos. Sí. Porque es que de Psicosis podríamos escribir libros. Sí, Psicosis nos hemos tendido, pero poco para lo que podemos Poco, o sea, procuramos no... Sí, porque tiene muchas capas. Claro, exactamente. Procuramos no centrarnos mucho en una película, sino iros nombrando muchas y hablaros un poquito del género, pero es que las películas son más misteriosas, más mágicas y ocultan más de lo que uno se ve. Ya solo en el diálogo, es que todo. Exactamente, todo. ¿Y qué te parece si, para ir poniendo fin a este primer viaje en la primera mitad del siglo XX, aunque nos hemos ido un poquito para ponernos en contexto a después de Psicosis? Sí, pero bien. Ahora que estamos llegando al final de este episodio, primero del género de terror, que ya en un futuro os daremos la sorpresa con el cine moderno, y eso os va a encantar, que tenemos muchas sorpresas guardadas, me gustaría que me dijeras tus 3 películas de terror favoritas anteriores a Psicosis. Anteriores a Psicosis. Vale, Psicosis. Sí, vale, Psicosis. Buah, es que muy difícil de terror, ¿no? Anteriores a Psicosis. Muy difícil, pero vamos para allá. Vale, voy a decir 3 que no sean Psicosis. Psicosis es la primera, pero porque es mi película de terror favorita y probablemente es mi película favorita. Yo voy a hacer lo mismo. Junto con 8,5 y Yo voy a decir, El Padrino 2, creo, no sé. voy a hacer exactamente lo mismo que tú, porque tú igual que yo, Es que Psicosis. Psicosis está en nuestro top 10 de mejores películas que hemos visto y es la única película que hay de terror. O sea que es nuestra película de terror favorita. Vale. Voy a nombrar una que creo que la gente no considera terror, pero yo sí, ¿vale? Que es la tercera, que es M, el vampiro de Düsseldorf. Sé que Expression Alemán no es propiamente terror, pero creo que sí va de un en serie. Y aparte utiliza muchos códigos para Muchos asustar. códigos, Claro, cuando está sonando el reloj de la niña, que aparece la sombra del asesino, Es una película que por se escapa el globo. Y no hemos hablado ahora que Sí, pienso, sí. digo, hostia, ¿cómo no hemos hablado de esto? Todo ese montaje De Friesland. da miedo. Creo que es la mejor película hasta desde el 31 o del 32, si no me equivoco. Es la mejor película para mí hasta su momento, hecha nunca, junto con Scarface, que también está por la misma época. El primer Scarface, el de La mejor película hasta el momento. Yo creo que sí, en ese momento. Vale, la segunda sería... probablemente La Mujer Pantera. Ostras, que es muy difícil. Vale, perdona, acabo ya. No, la segunda es El Doctor Frankenstein de 1931 y la primera, borramos La Mujer Pantera, y la primera es El Fotógrafo del Pánico. El Fotógrafo del Pánico, Sí, claro. sí. Así que sí la descartamos, pero el Fotógrafo del Pánico no la puedes descartar. No, ni de coña. Muy bien, muy bien. Grandes películas, apuntaronlas para veroslas, porque son películas fantásticas. ¿Y las tuyas, Tano, tú tienes? Pues yo voy a decir mis 3 películas anteriores a Psicosis. Primero me gustaría hablar de Las Diabólicas. Cambia mi top. No. El camionito, bro. Dale el pausa y vamos a empezar otra vez el podcast, por favor, que no hemos hablado. Pausar, veros Las Diabólicas y volvéis. También es normal que hayan cosas de las que no hablamos, porque Sí. como hemos hablado muchas veces y que nos perdone nuestro público, es que podíamos estar hablando horas solo de Titanic. Las solo Diabólicas de Psicosis. Clouseau, tío. Madre Las mía. Diabólicas de Clouseau, una obra maestra del cine, es una película francesa, muy Hitchcock. De hecho, Si no te dicen que no está doblado por Hitchcock, tú quieres que te Hitchcock. vamos, exactamente, muy Hitchcock. De hecho, Hitchcock se interesó leyó el libro y se interesó de él y quiso grabarlo. Pero entonces cuando tomó conciencia de que quería hacerlo, Clouseau ya la estaba grabando y dijo, no voy a hacer lo mismo que está haciendo otro director. Así que se empezó a leer libros de la misma escritora. Es verdad. Y el novela. Claro,
la escritora de la novela de las Diabólicas, como no podía usarla, porque ya habían comprado los derechos, pero él tenía muchas ganas de hacer una película de esa autora, se leyó otro libro que se llama De entre los muertos, que como muchos de vosotros sabéis, después se convirtió en Vértigo, Vértigo. una de las De películas, hecho, se llama Vértigo, de entre De los entre los muertos, entre muertos, paréntesis. una de las películas más importantes de la historia del cine. Y una de las cosas que me gusta mucho, aparte de el juego con las sombras, el montaje, me encantan los dos personajes protagonistas. Son dos personajes femeninos, una más echada para adelante y una más asustada y más cobardica, más asustadiza. Y el tándem que hacen entre las dos para cometer lo que cometen es Es brutal, es brutal. brillante. También Y la aparte es que meticulosidad también sí, está muy presente. la Simone, Además es anterior a Psicosis, ¿eh? sí, Simone Signoret, que es la que por cierto era la mujer de Clouseau, que es la que hace de la que es más echada para adelante, de la que es más valiente, de la que lo tiene como más claro. Em, Eso que has dicho de cómo todo lo hacen con cuidado, con meticulosidad, nada se lo toman con nervio, todo, porque tenemos el personaje, porque además me gusta que se cambien un poco los roles. El personaje más asustadizo y más tal es como el que está todo el rato nervioso y a tope, y el personaje más hecho para adelante, que siempre está a tope, es el que como se toma más tranquilo el Más crimen, templada. más templada, y poco a poco lo coges, lo envuelves, lo llevas, y además que todo ese proceso sea tan meticuloso y tan lento, le da más miedo porque una de las cosas que creo que nos asusta mucho a la gente sobre el terror, cuando un asesino mata, a mí por lo menos, ya no es el acto en sí de que te ha matado. Es que viendo tu cadáver ahí, te desmiembra o te entierra, y mientras que está haciendo eso, se fuma un cigarrito, llama al móvil. Eso me parece aún más espantoso, y creo que el personaje de Simon Signoret va mucho por ese rollo y me parece que lo hace genial. Aparte que tiene uno de los finales que más me ha sorprendido Apoteósico. la primera vez que la Es vi. de mis secuencias favoritas de este. La primera vez que vi el final de esta película, que además Sí, fue una película que me recomendó aquí mi amigo Yayo, que la vimos hace como 10 o 15 años, sí, en Valencia. me levanté del asiento en la escena final. Conforme estaba ocurriendo, yo me estaba levantando, impresionado de lo que estaba viendo. Porque además, otra cosa muy bonita, que no lo hemos dicho, que también tiene Psicosis como tiene esta, es la trampa. Es que te engañan muy bien, todo el rato estás creyendo La cosas. trampa bien hecha, la trampa sin engañar. La trampa sin engañar, qué La difícil. trampa de decir, "Os- te lo estoy mostrando todo el rato, lo que pasa es que tú estás mirando a la derecha, en realidad todo está aquí". Pero lo que no te estás viendo a la derecha, pues tienes que mirar a la izquierda. Claro, tío, y te lo estoy mostrando todo el rato. Y no es como ahora, que con todos mis respetos al nuevo cine y al cine postmoderno y al Club de la Lucha, pero que son ramalazos como, me parece algo muy, muy fácil en el Club de la Sí. Lucha, que te parezca Brad Pitt de repente en 5 flashes, o en Memento, que también juegan con un poco de... Sí, sí, juegan mucho con O eso. sea, que está muy bien y se entiende para ese contexto, pero claro, el mérito de las otras es que es en transcurso, tío. O sea, Sí, durante exactamente. todo el rato te lo está El enseñando camino, sí, sí. y te estás diciendo, pero si esto Me ha recordado no es un thriller, esto es algo mucho más profundo y más loco, tío. Me ha recordado a Profondo Rosso. Es spoiler, pero no os vais a dar cuenta. Que en el primero o segunda escena se ve al asesino perfectamente, ¿eh? Claro, en el espejo. Pero claro, tú no te das cuenta porque no es eso que está. Pero mira, eso es una media entre lo que hemos Sí, lo exactamente. uno y lo Tú estás pensando en que tienes que mirar una cosa, pero por no mirar dónde estás, Claro. está el asesino ahí en el mirando a cámara con el cuchillo y hace así, y pasa delante de la cámara y no te das ni cuenta. Sí, sí. Y está guapísimo. La única persona que he visto que yo he visto un profundo roso con mucha gente, porque es una película que me encanta enseñar a la gente, ya por la fricada, ¿eh? No por... Ah, tu madre se dio cuenta antes, ¿no? ¿Cómo sabes? Sí, Sí, tío. que me acuerdo que me lo Claro, contaste, que tu madre es la única persona que se ha dado cuenta que Dice, el pero asesino estaba ahí. O sea, me doy cuenta a mitad de la película, cuando están mirando los espejos otra vez y están los detectives, dice, hostia, o sea, ahí estaba esto, es este. Sí, sí. Y flipé. Pues voy a decir Las Diabólicas. Voy a decir La novia de Frankenstein. Porque. A todo el mundo, a mucha gente le gusta más que el Doctor Frankenstein. Digamos que es la secuela directa Sí. del... Es más friki, eso es verdad. Sí, El eso friquismo es una... es lo que cosa. quería decirte. Es más friki. El rollo de que a la criatura que has creado le vas a crear una mujer No. para que se sienta De hecho, en la novela equilibrada, la novela original de Mary Shelley, para que sea más feliz, ¿no? Al final. en la primera novela, que creo que no tiene secuela, Frankenstein, o por lo menos Mary Shelley escribió una, la segunda parte del libro es la novia, o sea, la novia Frankenstein está dentro de Frankenstein. Claro, no son dos O películas. sea, si quieres ver... O sea, no son dos libros, perdón. Exactamente. Es un libro que primero es Frankenstein y luego La novia de Frankenstein, que además me parece que toma un cariz muy bonito el hecho de que, vale, cojo al monstruo Para que no estés solo. y como sufre, porque es bueno, porque al final es eso, lo que estamos diciendo de que las películas de terror, pero que es bueno, Mm. ¿vale? Pues como es bueno, voy a hacer a una novia para que entre los dos sean felices y como os podéis imaginar, no ocurre eso. Y es muy bonito, la verdad, sobre todo me encanta el personaje de la novia Frankenstein. Solo sale 5 minutos, ¿eh? Solo sale los últimos 5 minutos de la película, pero es muy impactante la reacción. Pero bueno, oye, Cuando ella se ve, cuando ella se ve viva, Imaginario colectivo del cine, sí. cuando ella se ve viva y entiende el propósito, ella se da cuenta y todos nos damos cuenta
de que es una cabronada y una locura y que lo que parecía No, bonito. no, es que lo que ya era una locura antes es Sí, más claro, que, locura ay, ahora. qué bonito que le va a hacer a una novia. No, no. Les va a crear una criatura solo para que sea la sirvienta del hombre que ha creado y ella se da cuenta cuando se despierta. Brutal. 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 Las diabólicas. Uy, estoy expectante de la primera. Sí, sí, sí. No es el orden. La que más me gusta de las tres es las diabólicas. Vale, las de Vale, pero yo te las primera. estoy diciendo. Las Vale, diabólicas. La mujer de la novia de Frankenstein, que es que me parece una película de 10. Y la siguiente película que te voy a decir es El Doctor Mabuse. Sabía que ibas a decir eso. Ten en cuenta que es una película, tú me conoces y creo que esto ya no es tanto por el arte cinematográfico y lo bien hecha que está. Mm. Hay algo en ella que está hecha como para que la viese yo. ¿Quién es el malo en el Doctor Mabuse? Sí, exactamente. ¿Quién es el malo en el Doctor Mabuse? ¿Es malo, no es malo? Pasa un poco como Frankenstein. Me gusta mucho esa ambigüedad que tienen de solo está Que loco, tiene como está 3 o malo, 4 está secuelas el tonto. Doctor Mabuse. Sí, sí. De hecho, que es una cosa que me encanta, todas las secuelas son de Fritz Lang, pero la tercera se lleva como 40 años de la primera. Sí, exacto. Porque la primera es en blanco y negro. Fritz Lang hizo películas en los 10, en los 20, en los 30, en los Sí. 40, en los 50 y en los 60. Sí, yo creo que los creo. 60 también. Bueno, aparece en El Desprecio, así que en los 60 también. Por lo menos. Ah, es verdad, claro, sale él Haciendo de actuando. Godard, en el 63 sale él, haciendo de Simi. Sí, sí. Sí. Y bueno, creo que tenemos una muy buena selección de películas de terror, amigo. Brutal. Yo creo que hemos dado un buen repasito, ¿eh? O sea, Hemos dado un buen hemos repasito. tocado todo para adelante y para atrás, pero de la primera hasta el año 60, yo creo que sí. Hemos dado un buen repaso a las cosas que hay que ver, ya sabéis, apuntárosla, vernos, darle al like, Suscríbete. suscríbete, Comentario bonito. agradeceros este maravilloso viaje que hemos pasado junto a mi querido Yayo y detrás de la cámara junto a los queridos técnicos Dimitri y Tipi, Ese Tipi, ese Dimitri ahí. a tope. Y nada, agradeceros a vosotros que nos veáis, que vengáis, que os interese el cine, que compartamos experiencias. Por supuesto, cualquier cosa que queráis decirnos podéis comentarlo. Y nos vemos en el próximo Totes. Muchas gracias, Thanos. Gracias a ti, Álvaro. Solo una cosa más para decirle a los espectadores. ¿Cuál es vuestra película de terror favorita?